Miss. Good afternoon ya a todos, good afternoon, ya es mediodía, ya es la tarde ya, pues, ¿no? Se considera mediodía ya tarde. Bueno, más que todo en el inglés, ya cuando es mediodía decimos good afternoon, ¿no? Bien, mientras se van conectando sus compañeros, vamos dando algunas indicaciones, eh, ¿no? Siempre dándoles el alcance de que por favor no activen sus audios si es que están en otras actividades, con otros ruidos, en su trabajo, están fuera de sus casas, tratar de no activar su audio porque esos sonidos pues no interfieren con la clase y para sus compañeros pues que van a ver estos videos grabados porque no han podido ingresar. Sí, entonces hay que ser un poquito, hay que tener un poco más de consideración. Bien, mientras tanto los demás pueden activar sus audios cuando se los pida, ojo, participar por SMS también, que también los estoy leyendo por ahí. ¿Sí? Bien. Welcome to the second class, students. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Good afternoon, everyone. Good afternoon again. Buenas tardes una vez más a todos los que se están integrando. Yo soy la Miss Jessica y bienvenidos a la segunda clase de inglés. ¿Sí? Bien, como ya estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Sobre nuestro tema, quisiera consultarles a cada uno de ustedes, ¿quién recuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? Good afternoon. Cristina, tell me, dime, ¿de qué estábamos hablando la semana pasada? De los ¿De qué dices, Cristina? Sorry, I don't... pronombres, Miss. Pronouns, yeah, right, pronouns. What else? ¿Qué más? Hablábamos de pronouns, ¿de qué más? Tiempo pasado, algo así, no recuerdo bien cómo decirlo. Ya, tiempo pasado. Tiempo pasado, presente y futuro. Ya, right. Your name is no, tu nombre no es el que está en la plataforma, ¿ok? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Albertico. Albertico, ya. ¿Tu apellido? Troncos. El nombre que sale ahí es el nombre de mi esposa. Ok, ya. Bien, Albertico, bien, como ustedes iban mencionando, pues sí, ¿no? Introdujimos un poquito de los pronouns. ¿Por qué? Porque los pronouns es muy importante para hablar cuando nos toca el tema, ¿no? Del simple past o present simple, ¿no? Yo les indiqué y les dije, ¿no? Los pronouns es lo primero con lo que se inicia para hablar o crear oraciones, ya sean en presente, pasado, futuro. En su caso de ustedes, pues hablábamos no solo sobre los pronouns, sino también sobre los verbs, ¿no? Hablábamos sobre verbos, ¿sí? Entonces a ustedes les tocó el simple past, ¿no? El pasado simple, con unos verbos que son realmente fáciles y very easy de aprender. Vamos allá, vamos a explicarles un poquito más para los que tal vez la semana pasada no se conectaron y están un poquito perdidos, no se preocupen, hoy vamos a profundizar un poco más. Bien, el simple past es el pasado, que se usa para describir acciones que ocurrió y se completó en el pasado, ¿sí? Este pasado simple se forma agregando, ¿no? Agregando los verbos en pasado y vamos a ver las ocurrencias que encontramos en cada uno de ellos. Entonces, este pasado simple se forma mediante la acción ed. Quiero que graben esto y resalten esta palabrita ed que nos va a ayudar para nuestros demás ejercicios, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir? Nos dice que para nosotros hablar en pasado, vamos a agregar esta palabrita ed a nuestro verbo, ¿sí? La forma base del verbo, ¿sí? The infinitive without to, ¿sí? El infinitivo de cada verbo. Es un infinitivo, ¿no? Ed. Te dice, la forma base, por ejemplo, el verbo walk, que es caminar, si tú le agregas ed, lo conviertes en pasado y dirías caminé, caminé. Si tú agarras el verbo push, por ejemplo, que es el verbo empujar, y le agregas ed, ¿sí? Ed, lo cambiaste al pasado y su significado diría empujó, ¿no? En pasado. De igual manera con greet, que es saludar. Si tú le agregas ed, diría saludó, ¿sí? Saludó. De igual manera con el verbo cover, ¿sí?
con el verbo cover. ¿Qué pasa con el verbo cover? Si tú le agregas ed, ¿sí? Si tú le agregas ed, de igual manera, sería su pasado covered, ¿no? Y significaría cubrió en pasado, cubrió. Entonces, esta es la regla que nos está dando el verbo en pasado, ¿sí? Bien, Julia, Jasmine, sí, yes, it's okay, vamos a utilizar ed. Entonces, esto es la primera parte. No con todos funciona esto de agregar ed. Recuerden que son con los verbos regulares, ¿sí? Ok, verbos regulares. Eso ténganlo presente. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre algunos tips y con quiénes vamos a utilizar ed, con quiénes no, a quiénes se les agrega. Vamos a ver ahí. No con todos, como les dije. La formación del pasado, para formar el past simple en los verbos regulares, ojo, verbos regulares, basta con añadir ed al final del verbo. Por ejemplo, worked, que es el pasado simple de work, o finishes, que es el pasado de finish, ¿no? Bien, acá vamos a resaltar. Primero, que son verbos regulares. ¿Qué tenemos que añadir? Ed al final de cada verbo. Ejemplo, worked, ¿no? Acá le está agregando ed. Work it, que es el verbo work. De igual manera, finish it, que es finish, ¿ya? Bien, ¿qué más nos está diciendo? Orden de la frase alternativa. Nos dice, para hacer una frase alternativa en pasado simple, basta con poner el sujeto y seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, ahí está lo que aprendimos, los pronouns, que escuché a uno de ustedes. Aprendimos los pronouns. Tú agregas un pronouns más el verbo en pasado y dices, I walked, yo caminé. Y si le agregas un complemento, por ejemplo, I walked to the supermarket yesterday. Ayer yo caminé al supermercado, ¿no? Usos habituales, por ejemplo, el pasado simple se puede utilizar para acciones concretas que empezaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de larga duración siempre en el pasado, ¿sí? Casos particulares en el pasado simple de los verbos regulares, hay 3 excepciones, como les dije, 3 excepciones en la estructura y formación de los regular verbs, de los verbos regulares en past simple, ¿no? Que deben tener en cuenta. Entonces, acá vamos a ver estas 3 reglas. Entonces, acá, pay attention, please. Estas 3 reglas del uso del ed, ¿sí? Te dice, para los verbos cuyo infinitivo termina en e, solo debemos añadir de al pasar al tiempo pasado, ¿sí? Te dice, todo verbo que termina con la e, como create, que es crear, bake, que es hornear, use, que es utilizar, ya no es necesario agregar otra e, solo la d, nada más, solo la d, porque ya tiene la e, ¿ok? Esa es nuestra primera regla. La segunda regla nos dice, para los verbos que terminen consonante más vocal más consonante, con la excepción de la I o de la Y de la W, debe doblar, mejor dicho, duplicar su última consonante para formar el pasado simple. Acá, ojo, mucho ojo acá. Te está diciendo, si un verbo en sus últimas palabras, en sus últimas escrituras, en sus últimas consonantes, debes encontrar esto, ¿sí? Ojo, te dice consonante más vocal más consonante. Ya la semana pasada ya les había explicado qué es un consonante. Para muchos que no saben qué es un consonante, les vuelvo a repetir. El abecedario está lleno de consonantes, de la C, de la B hasta la Z, ¿sí? B, C, H, J, K, L, M, N hasta la Z, esas son consonantes. Y vocales son 5, A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? Si tú encuentras un verbo con una consonante más una vocal más una consonante, excepto de la Y y la W, debes duplicar, ¿sí? Para convertirlo en pasado simple. Example, por ejemplo, rub. R es una consonante, la U es una vocal y la B es una consonante y significa frotar, ¿no? Para convertirlo a pasado, la última B se duplica, rub,
y agregas ed, rubbed, ¿no? Entonces, esto es lo que te está explicando. De igual manera con occur, ¿no? Que es ocurrir. Si tú ves, tiene una consonante, una vocal, una consonante. Es por eso que occur, la R se duplica y se agrega ed. De igual manera con stop, ¿no? Que significa parar. Tienes consonante, vocal, consonante. Significa que la P debe duplicarse y agregar ed. En este caso sería stop it. Stop it. Ahí está. Bien. Nuestra última regla nos dice, para los verbos cuya forma infinitiva, please turn off the microphones, apague su micrófono. Bien, para la última excepción nos dice, para los verbos cuya forma infinitiva termina con la letra I o Y, para muchos Y, sustituye la Y por una I latina al conjugarlos al pasado simple, ¿sí? Example, ¿sí? Tenemos dry, termina con Y, ahí está, Y. Te dice que este I debes cambiarlo por I latina, dry it. De Jenny, por ejemplo, que tenemos Jenny, ¿sí? Jenny. Ahí va la Y. Ahí está. Lo cambias por I latina. Tenemos cry, que es llorar. De igual manera cambia por I latina. ¿Sí? Good afternoon a los que recién se están integrando a clases. Good afternoon, everyone. ¿Ya? Bien. Entonces, estas son las excepciones para poder nosotros agregar ed, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí tienen preguntas, question, algo que no se les haya quedado claro para poderlos aclarar. Students, o todo very clean. Albertico, Cristina, todo claro. Gina, Cecilia. Sí, Miss, todo claro. Todo claro. Todo clean, ya. Bien, entonces si todo está muy claro para ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en algunos verbos debemos duplicar la última palabra y agregar ed? A ver, ¿quién me dice? A ver, si ustedes han comprendido, me tienen que explicar. ¿Por qué se debe duplicar Para la formar última el pasado palabra? simple. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué se duplica? Ya, Flor Angelita Ramírez nos dice porque termina en consonante, ¿qué más? ¿Por qué se duplica? Porque termina en, la regla dice, consonante, ¿qué más? Y vocal. ¿Qué más? Consonante, vocal y consonante. Exacto, es consonante, vocal y consonante. Es por eso que se duplica la última letra y se agrega ed. Bien, ¿qué pasa si algunos verbos terminan en e? ¿Es necesario volver a escribir ed o solo ya la d? ¿Qué dice la Solamente regla? la D, profesora. Solamente la D. Muy bien, Albertico. Y por último, ¿qué pasa si encontramos verbos con la Y, y nos dice que debemos reemplazarlo por cuál? ¿Seguimos Por la I. escribiendo igual o reemplaza por la I latina? Por la I latina se reemplaza. Por la I latina. Muy bien. Very good. Entonces, ahora sí, entonces todos comprendimos estas tres o estas reglas que se utilizan para los verbos regulares. Recuerden, estamos hablando de verbos regulares, ¿sí? Bien, entonces ahora sí pasemos al siguiente. Bien, acá nos da un tip. Nos dice, students, nos dice, use did not or didn't cuando usamos cuando hacemos negativos en el pasado simple. Podemos decir did not después del pronombre I, you, he, she, it y no se añade de. Ejemplo, miren, I didn't start learning English last year.
I started these years. ¿Qué nos quiere decir en este pequeño tip? Nos dice, cuando nosotros queremos hablar en el pasado y negar esa acción, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿no? I cried, por ejemplo, ¿no? Yo lloré. Si tú quieres decir yo no lloré, ¿sí? Debes agregar not, ¿sí? Y decir I didn't, ¿sí? I didn't not cry. Ya no le agregas la ed, solo dices I didn't not cry. Yo no lloré. No sé, last year, el año pasado, por ejemplo. ¿No? I didn't cry. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Si tú quieres hablar en pasado sin negativo, le agregas ed y dices I cried, ¿no? I cried, yo lloré. Pero si tú quieres decir yo no lloré, dices I didn't cry, sin agregar la ed. ¿Comprendido ahí cómo es el uso del didn't en negativo? ¿Questions? Hasta ahí, ¿tienen preguntas? ¿Puede volver a repetir, por favor? Bien, Cristina. Bien, una vez más. Aclaremos, nosotros estamos hablando en el pasado, ¿sí? Estamos hablando uno de los tiempos. A usted les ha tocado hablar el tiempo del pasado. Nosotros estamos hablando de yo estudié, yo corrí, yo salté, yo leí en pasado. Pero ahorita estamos utilizando verbos regulares, ¿no? En este caso, agarremos un verbo irregular, el verbo walk, ¿ya? Que es caminar, el verbo walk, ¿sí? Para nosotros llevarlo al pasado, a walk debemos agregarle ed y decimos I walk, yo caminé. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir que no has caminado en ese pasado? ¿No? Dices, yo no caminé. Para decir yo no caminé, la regla te dice, agrega did not o didn't, ¿sí? Que es para decir yo no caminé, ¿sí? Y te dice que el verbo ya no debes agregarle ed, simplemente dices I didn't walk, yo no caminé, porque el did not ya está siendo en pasado negativo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir este tip cuando utilizamos el verbo o la oración en negativo pasado. Ahora sí, ¿comprendieron? Cristina. Cristina, ¿comprendiste ahora sí? Los demás, Albertico. Sí, profesora, sí, ya lo entendí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí está el did not, ¿sí? El did not o en su forma corta que es didn't. Esta es la forma negativa, cuando uno quiere decir que no lo hizo en ese pasado. ¿Sí? Y te dice, cuando tú ya agregas este did not, ya no añades ed. Acá te dice, ya no se añade de al verbo. Ejemplo, por ejemplo, acá dice, I didn't start learning English last year. Te dice, yo no empecé a aprender inglés el año pasado. Y el otro, sin didn't, te dice, I started this year. Acá está, agregado ed. Yo empecé este año. I started this year. Bien, entonces ese es el tip en negativo. Bien, acá vamos a ver un poquito más para que vean cuál es el uso del did not, ¿sí? En pasado. Bien, entonces, como ustedes saben, los pronouns están acá. I, you, he, she, it, we, you, they. Aquí están los pronouns. ¿Sí? Los pronouns. ¿Qué te dice para convertir en negativo? Debes agregar did not. Aquí está, did not. Entonces tú dices, I did not, y el verbo. Si lo ves, ya no está agregado el ed. Recuerda que el ed ya no se agrega cuando está en negativo. Entonces dices, I did not work. Yo no trabajé. You didn't work. Tú no trabajaste. He didn't work. Él no trabajó. She didn't work. Ella no trabajó. It did not work. Eso no trabajó. We didn't not. Nosotros no trabajamos.
You didn't not, ustedes no trabajaron. Y they did not, ellos no trabajaron, ¿sí? En su forma corta, como les dije, si no quieren decir did not, pueden decir didn't, ¿sí? Es su forma corta, didn't. Bien, ese es en su forma negativa, past simple negative. Ahora, vamos a ver un poquito más, tanto en su presente negativo y pregunta. Pregunta. Bien, como les iba diciendo, cuando hablamos en positivo, ¿sí? Siempre hay que agregarle ed, como play it. I play it, ¿no? Yo jugué. We started, ahí está la ed. Nosotros empezamos. You watched, tú viste. They had, nosotros tuvimos. He saw, ¿no? Él vio. She did, ¿no? Ella hizo. It went, eso fue. Ahora, en negativo, te dicen, ¿no? El pronoun más el did not o el didn't, aquí está, did not o didn't, más el verbo sin la e de ella. Te dice, I play, I didn't not play, we didn't not start, ¿sí? They didn't not watch, he did not have, he did not see, ¿no? He should do, it didn't go, ¿no? Entonces los verbos acá se escriben igual, no hay ningún cambio. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hablar en pregunta y decir yo jugué, tú jugaste? En este caso, el auxiliar did, este did, se escribe al inicio. Luego escribes el pronoun y luego el verbo con su signo de interrogación. Y dices, did I play? Yo jugué. Did we start? Nosotros empezamos. Did you watch? ¿Tú viste? Did they have? Nosotros tuvimos. Did he see? Él vio. ¿No? Did she do? Ella hizo. Did it go? Eso fue, ¿no? Entonces, esto es en pregunta, questions. Entonces, hasta ahí, ¿tienen consultas sobre cómo vamos a cambiar las oraciones en preguntas, en negativo, en positivo? Hasta ahí, questions, students, Albertico, Cecilia, Karina, Christian, Priscila. Todo claro. Yes, it's okay. Todo claro entonces, bien. Sí, profesora, Entonces, estamos ahí entendiendo. muy bien. Entonces, esto es el uso del past simple, ¿sí? Tanto en afirmativo como negativo e interrogativo. Que en el inglés afirmativo lo ponen con un más, negativo con un menos y question con un signo de interrogación. Este es el uso del pasado simple, ¿no? Cuando utilizas en este tiempo del pasado. Bien, entonces pasemos. Ahora sí. Entonces, si nosotros hemos comprendido la teoría, si hemos comprendido la teoría, hemos entendido cómo es que se convierten estos verbos en pasado, entonces, para nosotros estos ejercicios va a ser realmente fácil, realmente easy, ¿no? Very easy, ¿ya? Te dice, rellena el espacio en blanco de las siguientes frases con la forma pasada del verbo que tienes en paréntesis. Bien, ¿qué quiere decir? Te dice, en estas oraciones, lo que tienes que hacer es agregar este verbo que está en paréntesis, pero en su forma pasada. Ahora, ¿quién me dice? ¿Cuál es el pasado de clean? Clean it. Very good, Cecilia. Clean it, ¿no? Agregándole la, acá ya le estamos agregando la ed. Acá ya le estamos agregando ed, ¿no? I cleaned my room last week. Very good.
Ahora sí, necesito participate, I need participate para que lean la oración y me digan cuál es la respuesta. Recuerden que tienen puntos extras por estar interactuando y participando conmigo, ya sea por audio o por SMS. Bien, los escucho. The second, ¿cuál será la respuesta correcta? El número 2. Pueden participar los que han participado, pueden seguir participando como Cecilia, Albertico, Cristina, lo pueden seguir haciendo. Y para los que han estado participando por SMS también lo pueden seguir haciendo como Flor Ramírez, Juliana, Karina, Arlette, ¿sí? Gina. Bien, la oración dice así, she a chocolate cake for the birthday, ¿no? Entonces tenemos el verbo want. Juliana nos dice que debemos agregar solo ed. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que debemos agregar solo ed? Sí, Miss. Wanted, ¿no? She wanted, ella quería, ¿no? Want es querer, en pasado sería quería. She wanted. She wanted a chocolate cake for her birthday, ¿no? Te dice, ella quería su chocolate, una torta de chocolate para su cumpleaños. Bien, sigamos. It a lot last summer rained. Entonces acá tenemos el verbo rained, que es llover. Entonces, ¿qué debemos agregar para este verbo rain? Ed, Miss. Muy bien. Angélica Ramírez, Flor, Angelita Ramírez nos dice rained. Very good. Ede. Rained. Very good. Rained. Entonces, ¿qué dice ahí? It rained a lot for summer. Te dice, llovió un poquito en el verano pasado, ¿no? Bien, sigamos. The next. The next dice, I 10 km on Sunday. Walk. Pedí, ¿qué debe ir ahí? Walker, Miss. Juliana, Flor Angelita, Walket, ¿no? Yo caminé 10 kilómetros un domingo, ¿sí? Walket. I walked 10 km on Sunday, ¿no? Sigamos. Sarah, her parents on Christmas. Sarah, her parents on Christmas. Visit. Ese visit, ¿qué debe tener? Visit. Visited. A ver. ¿Hay una duplicidad por si acaso o solo agregar ed? Agregar la Ed. ed. ¿Solo ed? No, ted. Ted, ¿por qué? Porque tiene una vocal y una consonante antes. Y al inicio comienza con una consonante y va con una vocal, consonante. Claro, claro. Tu idea está very good, ¿sí? Fijémonos solo en las 3 últimas letras. Claro.
Consonante. Consonante, vocal y Vocal y consonante. consonante. Es Por una, eso tiene una que agregar- ED. por eso se Exacto. tiene que duplicar la T. Excelente. Por eso se duplica la T. Visited. ¿Sí? Ujú. Visited. Very good. Ahora sí. Sarah visited her grandparents on Christmas. ¿Sí? Sara visitó a sus padres en Navidad. Sigamos. They, the car, so they could get a picture. Te dice, ellos tienen un carro, ¿no? Tienen un carro que quieren y quieren llevar una pintura, ¿no? Entonces tenemos stop. También se agrega la T, la E y la D, profesora. La Se P. agrega la P, La mis. P, ED. E ED. y D. PED. Muy bien, stop. Consonante, vocal, consonante, ¿no? Consonante. Si hay una duplicidad, stop it, Sí, claro, de P. de la P. Y se agrega ED. Very good. Stop it. Sigamos. I all weekend for this history test. Te dice. Yo todos los fines de semana, ¿no? Hago una test para historia. Estudio para historia. Entonces tenemos el verbo study. ¿Sí? ¿Cuál es la regla con las yes? Con la Y. A ver, ¿quién Hay que recuerda? cambiarlo a Cambiamos Y. por la I. La Y se cambia por la I latina. Muy bien. Y porque se hay una- agrega lo que es la IED. ¿Por qué? Porque hay una consonante atrás. ¿Sí? Ujú. Si hubiera habido una vocal como play, no sé si se han dado cuenta, el verbo play no se le cambia. Y eso que tiene I, solo se le agrega ed. ¿Por qué? Porque antes de la I está una vocal. Es por eso que no cambia. En cambio, acá sí cambia, sí, porque tiene una consonante adelante. Study it, ¿sí? Study it all weekend for history test, ¿no? Te dice, yo voy a estudiar todo el fin de semana para mi examen de historia. Very good. Entonces, hasta ahí, todos lo hicieron muy bien, ¿sí? Todos lo hicieron muy bien y todos los que están participando también, porque al parecer, pues sí han captado. Pues, ¿no? Ahora sí, activen sus audios, vamos a pronunciar estos verbos en pasado y la oración en sí, ¿sí? Please turn off the microphones, prendan sus micrófonos. Bien, repeat after me. Repiten después de mí. I cleaned Ay, señor. I cleaned my room my room last weekend. last weekend. I wanted Weekend. a chocolate cake She wanted Sí, de a chocolate A chocolate for for her birthday. it rained It rained a lot a lot last summer. last I wanted I water. I wanted 10 them p.m. came on Sunday. Sarah visited Sarah Sorry. visited her grandparents on Christmas. on Christmas. They stopped They stopped the car into car so they
So So they they could get could get a picture. a picture. I studied I studied Study all weekend and we can we have for this history study for history test. test. Bueno, Priscila, alzaste la mano. ¿Tienes pregunta? ¿Alguna pregunta? Question? Bien, thank you. Turn off the microphone, please. Bien, apaguen sus micrófonos. Un momento, one moment, please. Bien, entonces estos son los verbos y la pronunciación de estos verbos con estas oraciones, ¿sí? La primera oración te dice yo limpio mi habitación los fines de semana. La otra oración dice yo quiero una torta de chocolate para mi cumpleaños. La otra oración dice llovió un poco en verano. La otra oración dice yo caminé 10 kilómetros un domingo. El otro dice yo visité. Sara visitó a sus padres en Navidad. El otro dice, ellos tuvieron que parar el carro, así que no podían llevar la pintura. La otra oración dice, yo estudié todo el fin de semana para mi examen de historia, ¿no? Eso es lo que quiere decir en Spanish. Bien, la segunda actividad, como ya les había explicado, te dice que conviertas en negativo. Change the sentence into negative sense. Te dice, convierte estas oraciones en negativo. A ver, si ustedes comprendieron, ¿qué debemos agregar para convertir en negativo nuestras oraciones? Yo les dije la regla. No. Muy bien, Cristina. Did not, ¿sí? O didn't, en pocas palabras. Did not o didn't. Acá lo vamos a escribir. Did not o didn't, ¿no? Did not o didn't. En su forma corta, didn't. Muy bien. El libro nos da ya un ejemplo. Nos dice, our bus arrived on the time. Te dice, todos nosotros, todo el bus, dice, ¿no? Todo el bus arribó a tiempo, dice, ¿no? El bus arribó a tiempo. Recuerden, el verbo está agregado con ed, fíjense, porque está en pasado. Al convertirlo en negativo, te dice, our bus didn't, ¿no? No arrive, no llegó a tiempo, ya no tiene la D. Si se fijaron, didn't arrive, no llegó a tiempo. Entonces, así es como convertimos la oración a negativo. Después de un nombre, un objeto o algo, agregamos didn't y toda la oración completa, pero ya no con la ed. Bien, entonces para las siguientes oraciones se nos va a hacer un poco más fácil porque ya comprendimos esta teoría. Entonces voy a hacerlo en pequeño para poderlo resolver, ¿sí? Como son letras grandes, voy a tener que editarlo porque con lápiz no se va a notar muy bien. Bien. Entonces, ahí va. Bien, ¿quién tiene la respuesta de la segunda oración? Sue phoned last night. A ver, siguiendo. María did. A ver, ¿cómo sería? Siguiendo la regla, a ver, ¿cómo sería? Sue did not phone last night. Did. Ya, muy bien. Acá su compañera nos da la respuesta y nos dice, Sue, ¿sí? Nos dice, Sue did not phone last night, ¿sí? Vamos a ponerle en otra letrita.
Ya, que se quede en negrita entonces, ya. Muy bien, su compañera hizo, ¿no? Nombre, agregó did not, phone ya no le agregó ed y dijo last night. Very good. Sue did not phone last night. ¿Cómo sería el segundo ejercicio? María En algún momento, ¿ya? did María did not did not did not. fitness work. A ver, one moment. Finish con ed, sin ed. Sí, ¿Sin ed o con ed, Cristina? con el de mí, Con creo. ed, ya. Finish, ¿qué más? Finish it. Work, Work early. yesterday. Yesterday. ¿Alguien tiene alguna objeción o todo está bien como dijo su compañera? ¿Alguien tiene una respuesta diferente o todos dicen que está bien? Juliana Yasmín nos dice que está bien. ¿Seguras? Ya, les vuelvo a recalcar, ¿sí? El verbo, cuando ya está en negativo, ed ya no se agrega. Es finish nada más, ¿ok? Ya no finishes. Ese era el error, ¿ok? Bien, para la tercera. Pero lo demás lo hiciste muy bien, excelente. Sigamos, the next, the train. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién tiene ahí una idea ahí? ¿Quién me da la respuesta? Juliana da, ya, ¿qué más? Da. Vamos, vamos, eso está very easy. De igual manera, ese es negativo. Ya, that did not. Miss, the rain did not stop at Harris Station. Ya. At Harry Station. Ya, acá se olvidaron de train. ¿Dónde voy a poner train? Mire, igual Flor Angélica dice, that did not stop at Harry Station, pero se están olvidando de train. The train. Ustedes dicen, mira, la no paró en la estación Harry Station, pero ¿quién no paró? Try, profesora. El tren, the Right, train. sí, ¿Por qué se Miss. están olvidando del train? Try. Es the train. El tren no paró en la estación Harry Station, ¿no? The train did not stop at Harry Station. Esa era la respuesta correcta, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, en estas tres últimas espero que no haya errores. A ver, ustedes solitas. Les escucho y yo escribo. Si hay algún error, luego yo lo corrijo, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería ahí? I am not. I, Not. not, así, I not. I am not. ¿Qué es?
I am not white. I am not. ¿Qué más? What? Want. What's want? Want To to go with air. ya. Ya, ahí nomás. Luego vamos a ver si hay correcciones, ¿sí? Bien, sigamos. The next. Carlos. ¿Cómo sería lo de Carlos? Carlos. ¿Cómo sería lo de Carlos? Me dice I am not. Acá quieres agregar am. ¿Así? I am not. Miss, pero ahí no sería I did not, en vez que I am. Eso. I did not. Exacto. I did not. Disculpe, me equivoqué. I did not want to get that. Sí, sí se dieron cuenta, ¿ves? Thanks. Y yo lo iba a corregir después. Muy bien, sigamos. No te preocupes, Juliana, no te preocupes. Pero igual estoy leyendo tus SMS. Bien, sigamos. Carlos answered my letter. Te dice, Carlos leyó mi carta. Para decir Carlos no leyó mi carta. ¿Cómo diríamos Carlos no leyó mi carta? Vamos, participen. Y los que han participado pueden hacerlo de nuevo, no hay ningún problema. Carlos did not answer me later. Answer me later. My letter. Bien, entonces dirías Carlos did not answer my letter. ¿Sí? Did not. Muy bien, Flor Angélica. No, Angelita Ramírez, no dice Carlos. Did not answer my letter. Sigamos, Peter, o Peter, no como otros le dicen. Peter liked his new shoes, te dice. A Peter no, le gustó sus nuevos zapatos. Ustedes tendrían que decir, a Peter no le gustó sus nuevos zapatos. ¿Cómo sería? Ya, Juliana nos dice Peter not. Por otro caso, Flor nos dice Peter did not. No, tenemos dos alternativas ahí. Entonces, empecemos con el nombre. Yo, como les he dicho, primero es el nombre. Peter, o Peter, ¿no? Peter. Recuerden, como les dije, did not, como dice Flor, did not. Ahora, el verbo va igual, ¿hay algún cambio? A ver, quiero ver eso. Like. ¿Se le aumenta la W, profesora? La doble E. ¿Quieres aumentar? No, ¿Así? en night, porque ¿Así? hay una consonante, una vocal y una consonante. ¿Quieres agregar así? La W se agrega ahí. ¿Así? X, night. Ya. Pero eso va separado, profesora. X. His new shoes. ¿Eso es lo que quieres decir? Ajá. No. En la otra, después de X,
Like. Like. El like. Ajá. Ya, ¿qué pasó con eso? ¿Está bien así? Me has pedido que lo duplique. No, en link X no, sino es en is name, que está la NEW. Ya. Ahí Ahí. no, ahí no se le tendría que duplicar, ¿o no? ¿Quieres duplicar así? W, por lo que es una consonante, vocal y consonante. Ya. Ahí te explico, ya, Albertico. Ok. Bien. Para empezar, debemos reconocer cuál es el verbo. ¿Sí? El verbo, acá dice, mira, Peter le gustan sus nuevos zapatos. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Gusta o nuevos? ¿Cuál crees que es el verbo ahí, Albertico? Nuevos, profesora. ¿Nuevos es un verbo? A No. ver, vuelvo a reiterar. ¿Qué es un verbo? Zapatos, son zapatos. No. Es nombre. ¿Qué es un verbo? Y lo he dicho desde que hemos iniciado la clase, Albertico. Un verbo es toda acción que hacemos nosotros, ¿sí? Acción, actividades, ¿sí? Ya. En este caso, tú no puedes conjugar con zapatos. Tú zapato, yo zapato, nosotros zapato, no da. Shoes es zapato, ¿sí? New es nuevo. Tú nuevo, yo nuevo, nosotros nuevo, tampoco da. No es un verbo, ¿sí? El verbo aquí es like, gustar, ¿sí? A ti Gusta. te gusta y me gusta, a nosotros nos gusta. Ese es el verbo. Para empezar tenemos que reconocer el verbo, ¿sí? Entonces, new no aplica acá. Ahora, nosotros hablábamos, ahorita estamos hablando sobre estos verbos en su forma negativa. Ya. Nosotros hablamos en negativo, ya no tenemos que agregarle nada. Ni el Solamente did el not. verbo va igual. ¿Por qué? Porque ya le estamos agregando el did not, que es ya en pasado, que no le gusta. A Peter no le Negativo. gustan sus nuevos zapatos. ¿Sí? Ahora sí comprendiste. Sí, profesora, ya sí le comprendí. Ya, muy bien. Eso es lo que quería decir en el ejercicio de cambiar las oraciones en su forma negativa. Entonces, algunas de sus compañeras sí lo comprendieron, lo tuvieron súper claro. Entonces, básicamente el ejercicio nos pedía hacer esto, ¿sí? Hacer estas oraciones en negativo y estas oraciones en su pasado, ¿sí? Entonces, eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Eso ha sido todo con la clase de inglés también. Yo me despido con cada uno de ustedes. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, en un nuevo bimestre, tal vez, ¿sí? Que tengan un bonito fin de semana. Conmigo ha sido todo por hoy. Bye, bye. See you. Bye. Hola, profesora. Bye, bye. Bye, bye. Bye.